Buenas, mi nombre es Tayeni Ureña y yo voy a estar hablando de lo que es el esfuerzo en vigas. El esfuerzo en vigas, vamos comenzando con lo que es el concepto. En ingeniería estructural, los esfuerzos mecánicos o esfuerzos de sección son magnitudes físicas con unidades de fuerza sobre área utilizadas en el cálculo de piezas prismáticas como vigas o pilares y también en el cálculo de placas y láminas. En cuanto a su definición, podemos decir que es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de las vigas que son instaladas en forma de prisma o inclinadas. Normalmente, como su nombre lo dice, las fuerzas que son empleadas en la viga tienden a cortarlo. Los esfuerzos internos sobre una sección transversal plana de un elemento estructural se definen como un conjunto de fuerzas y momentos estáticamente equivalentes a la distribución de tensiones internas sobre el área de esta sección. Así, por ejemplo, los esfuerzos sobre una sección transversal plana de una viga es igual a la integral de las tensiones sobre esa área plana. Normalmente se distingue entre los esfuerzos perpendiculares a la sección de la viga y los tangentes a la sección de la viga. Ahora vamos a hablar de lo que son las unidades de los esfuerzos en vigas. Las unidades de esfuerzos. El esfuerzo utiliza unidades de fuerza sobre unidades de área en el sistema internacional y la fuerza es en Newton y el área es en metros cuadrados. El esfuerzo se expresa de la siguiente manera: Newton entre metros cuadrados o Pascal. Esta unidad es pequeña, por lo que se emplean múltiplos como lo es el kilopascal, el megapascal o el gigapascal. En el sistema americano la fuerza es en libras y el área en pulgadas cuadradas. Así, el esfuerzo queda en libras o de pulgadas cuadradas. Particularmente en Venezuela, la unidad más empleada es el kgf entre centímetros cuadrados para denotar los valores relacionados con el esfuerzo. Ahora voy a hablar de lo que son la clasificación de los esfuerzos en vigas. Tipos de esfuerzo. El peso que sostienen las estructuras ocasionan el surgimiento de lo que son fuerzas internas dentro de la misma estructura, lo que hace que ésta se desproporcione o se rompa. A esta presión deformante generada por la carga es a lo que se le llama esfuerzo. Existen 5 tipos de esfuerzo, que son la tracción, la compresión, la flexión, la torsión y cortante. Comenzamos definiendo con lo que es el esfuerzo de tracción. Este es la resistencia de un objeto a una fuerza que tiende a romperlo. Se calcula como la tensión más alta que puede soportar el objeto sin romperse y se mide en newtons entre milímetros cuadrados, pero inicialmente se denotaba como toneladas. El esfuerzo se define como la fuerza por unidad de área de un material y es la medida de la fuerza de un material. Por lo tanto, el esfuerzo de tracción se refiere a una fuerza que intenta separar o estirar un material. Por lo tanto, el esfuerzo de tracción se refiere a ese tipo de fuerza. Muchas de las propiedades mecánicas de un material se pueden determinar a partir de una prueba de tracción. En una prueba de tracción, una muestra se somete a un esfuerzo constante y se mide la tensión necesaria para mantener esa tasa de deformación. El esfuerzo es igual a la fuerza entre el área de la sección transversal. Continuamos con lo que es el esfuerzo de comprensión, que no es más que la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable, caracterizada porque tiende a un acordamiento en determinada dirección o una reducción de volumen. En general, cuando se somete un material a un esfuerzo de fuerza, se produce tanto flexión como cizallamiento o torsión. Todos estos esfuerzos conducen a la aparición de tensiones tanto de tracción y de comprensión. El esfuerzo de flexión se configura en una pieza, como cuando ésta sufre acción de cargas cortantes que vengan a originar un momento flector significativo. Un elemento ideal de estructura, llamado viga, se desarrolla sucesiones transversales con movimiento flector y el esfuerzo cortante, siendo el movimiento flector es responsable de la flexión y el esfuerzo cortante originado por el cizallamiento de dicha viga. El esfuerzo de torsión es la fuerza que actúa sobre un objeto
hace que él mismo gire. En la física, el torque es una fuerza que tiende a rotar objetos. Por ejemplo, cada vez que se utiliza una palanca y se aplica fuerza sobre ella, cuando aprieto o suelta los tornillos de la rueda. Al utilizar la llave inglesa a través de un movimiento de palanca, crea torsión en el tornillo, que es lo que hace que sea girado. Es decir, esta fuerza rotacional que conceptualiza el término. Y tenemos también lo que es el esfuerzo cortante, que es la cantidad de fuerza por unidad de área perpendicular al eje del miembro. El esfuerzo cortante no debe confundirse con la fuerza cortante, son dos cosas diferentes. La fuerza de corte es una fuerza interna causada por una fuerza aplicada y está representada por diagramas de corte para todas las sesiones a lo largo de un miembro. Sin embargo, el esfuerzo cortante está en la unidad de fuerza sobre la unidad de área. El esfuerzo de diseño. El esfuerzo de diseño es aquel nivel de esfuerzo que puede desarrollarse en un material a tiempo que se asegura que el miembro que soporta la carga sea seguro. Para calcular el esfuerzo de diseño deben especificarse dos factores, el factor de diseño N y la propiedad del material en la que se basará el diseño. Factor de seguridad o coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad, también conocido como factor de seguridad, es el coeficiente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido. Por este motivo es un número mayor que 1 que indica la capacidad en exceso que tiene el sistema sobre su requerimiento. En ese sentido, en ingeniería y arquitectura y otras ciencias aplicadas es común y en algunos casos impredecible que los cálculos de dimensionamiento de elementos o de componentes de maquinaria, estructura constructiva, instalaciones o dispositivos en general incluyan un coeficiente de seguridad que garantice que bajo desviaciones aleatorias de los requerimientos previstos exista un margen extra de prestaciones por encima de la mínima estrictamente necesaria. Los coeficientes de seguridad se aplican en todos los campos de la ingeniería, tanto en eléctrica como mecánica, civil, etc. Ahora, ¿cómo se calcula el factor de seguridad en resistencia de materiales? Bueno, en los cálculos de resistencia mecánica, el factor de seguridad se aplica principalmente de dos maneras. Una es multiplicando el valor de las solicitaciones o fuerzas que actúan sobre un elemento resistente por un coeficiente mayor a 1. En los cálculos de resistencia mecánica, el factor de seguridad se aplica principalmente de dos maneras. Multiplicando el valor de las solicitaciones o fuerzas que actúan sobre un elemento resistente por un coeficiente mayor a 1. En este caso se calcula como si el sistema fuera solicitado a mayor medida de lo que se espera que lo sea en realidad. O dividiendo las propiedades favorables del material que determinan el diseño por un número mayor que 1. En este caso se modela el material como si fuera peor de lo que se espera que sea. En ambos casos el resultado es el mismo, un sobredimensionamiento del componente. Este sobredimensionamiento se justifica como por ejemplo previsiones de desgaste o corrosión, posibles errores o desviaciones en las propiedades previstas de los materiales que se manejan, diferencia entre propiedades tabuladas y previstas y las obtenibles en la realidad, tolerancias de fabricación o montaje, tolerancia por incertidumbre en las solicitaciones que se someterá el elemento, la propia incertidumbre del método de cálculo, etc. Los valores usados como factores de seguridad por lo general provienen de la experiencia empírica o práctica, por lo cual están tabulados y contemplados en las normas o la literatura, o bien se aplican según la experiencia personal del diseñador. Para una máquina, por ejemplo, de uso continuo se usará un factor de seguridad mayor que para una de uso esporádico. En resistencia de materiales se aplican diferentes coeficientes de seguridad dependiendo del uso del componente. Así, en el cálculo de dimensionamiento de la sección de un cable, para tender la ropa se utilizará un coeficiente de seguridad inferior al utilizado para ese mismo cable que se estudia su empleo para sustentar un ascensor. Ese es otro ejemplo que podemos ver. En el caso típico, el factor de seguridad se emplea en fórmulas donde aparecen características de los materiales como son el límite elástico, la carga de rotura, entre otros.
Y como conclusión a esta exposición puedo observar que hay materiales que al momento de tener una carga de magnitud no tan elevada en comparación con la carga de otros, tienden a tener una deflexión más alta. Esto se debe a las propiedades de dicho material. Los materiales, por mucho que parezcan con altas capacidades de esfuerzo, de dureza, son más frágiles, su tiempo en la zona de fluencia es menor. Para el caso del aluminio, por ejemplo, pasando de la zona de fluencia al endurecimiento por deformación y a su vez a la extracción, lo que indica que es de los materiales menos resistentes a esfuerzo cortante. En el caso del acero, por ejemplo, es lo contrario, su deformación es menor y tiene mayor tiempo en la zona elástica, por eso es importante el acero, ya que puede utilizar como refuerzo el concreto, impidiendo la fractura en la zona tracción de una viga. Sus deformaciones son menores, los cuales resisten esfuerzo constante. Es importante también mencionar que cada tipo de esfuerzo dependerá del uso que se le dará a la viga y la manera en que ésta va a ser instalada. Esto es todo de mi parte. Gracias.